El lado perverso de la bondad. A veces, la persona pasa toda la vida intentando ser buena, creyendo que solo eso ya es suficiente. Creció escuchando que quien siembra el bien cosecha el bien, que basta con hacer lo correcto y las recompensas llegarán, como por arte de magia. Pero entonces viene el mundo real, con sus reglas no escritas, y muestra que la historia no es tan simple. ¿Cuántas veces hiciste todo bien y, aún así, fuiste ignorado? O peor, utilizado. La bondad, cuando está desprotegida, se convierte en un regalo fácil para quien solo piensa en sí mismo. Y es en ese punto donde muchos comienzan a sentirse desconectados. Como si estuvieran jugando un juego cuyas reglas nadie explicó. Y mira qué curioso, cuanto más intenta agradar la persona, más parece que pierde su propio brillo. Evita conflictos, baja la cabeza, se traga sus palabras, todo para mantener la paz. Pero la verdad es que, muchas veces, el silencio duele más que el grito. Esa sensación de estar haciendo todo bien y aún así, siendo pasado por alto. Como el empleado que da todo de sí y ve al colega adulador ascender antes. O la amiga que siempre está disponible, pero nunca recibe el mismo apoyo a cambio. La bondad, por sí sola, no protege, y el mundo, lamentablemente, no es tan amable con los amables. Ahora bien, eso no quiere decir que ser bueno sea un error. De ninguna manera. La cuestión está en la forma en que esa bondad se ofrece al mundo. Si entregas el corazón en la mano, sin filtros, hay muchas probabilidades de que sea aplastado por quien ve eso como una debilidad. ¿Has notado cómo algunas personas respetan más a quien pone límites que a quien siempre dice sí? Exactamente. La bondad que no sabe decir no termina convirtiéndose en una trampa emocional. Una invitación abierta a ser explotado, y lo peor, sin siquiera darse cuenta. El problema está en el cómo. No nos enseñaron a protegernos emocionalmente. Nos enseñan a ser buenos, pero no a ser estratégicos. Y ahí aparece el abismo. Porque una bondad sin estrategia es como una casa sin cerradura. Parece acogedora, pero cualquiera puede entrar y desordenarlo todo. Es necesario aprender que la empatía no anula la firmeza. Que ser sensible no significa ser frágil. De hecho, hay una fuerza inmensa en quien logra ser justo, pero con criterio. Quien puede cuidar, sin anularse. Mira a tu alrededor, ¿cuántas personas buenas conoces que viven exhaustas? Que se entregan demasiado, esperan reconocimiento y reciben el silencio. Esto ocurre porque la bondad, cuando se convierte en un hábito automático, pierde su valor. Necesita ser consciente, intencional, equilibrada. No se trata de dejar de ayudar a los demás, sino de aprender a incluirse a uno mismo en la ecuación. Ser bueno con todos, menos contigo mismo, es como regar todas las plantas del jardín y olvidar la tuya. En algún momento, se marchita. Mucha gente carga con la culpa de no poder con todo. De no poder salvar al mundo. ¿Pero quién dijo que esa era tu responsabilidad? La persona realmente buena no es aquella que se sacrifica todo el tiempo, sino la que elige con sabiduría dónde poner su energía. Y eso exige conciencia. Un ejemplo práctico: la próxima vez que alguien te pida algo, respira antes de decir sí. Pregúntate, ¿esto también me hace bien? Si la respuesta es no, tal vez el acto más bondadoso que puedas practicar sea rechazar. Esa ilusión de que la bondad, por sí sola, es suficiente, proviene de un deseo profundo de aceptación. Queremos ser amados, reconocidos, vistos como alguien confiable. Y no hay nada de malo en eso. Pero cuando el deseo de ser aceptado atropella el instinto de autopreservación, el resultado es siempre el mismo: desgaste, resentimiento y esa sensación de estar siempre siendo dejado para después. Ahí está el peligro, en la idea de que ser bueno es lo mismo que ser sumiso. Y es aquí donde la filosofía comienza a mostrar un camino menos romántico, pero más verdadero. Porque, en el fondo, existe un conocimiento antiguo, algo escondido, que ya advertía sobre todo esto hace siglos. Una sabiduría incómoda, pero necesaria. Y es justamente en ella donde vamos a sumergirnos ahora, no para abandonar la bondad, sino para entender cómo puede convertirse en una virtud aún más poderosa cuando se combina con estrategia. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana.
el mapa oculto del poder, lo que Maquiavelo vio antes que todos. Maquiavelo no fue el villano que muchos libros escolares intentaron pintar. Fue, ante todo, un observador implacable de la realidad humana. Mientras otros hablaban de cómo debería ser el mundo, él prefirió describirlo tal como es. Sin adornos, sin utopías. Y eso incomoda. Porque mostrar lo que nadie quiere admitir exige coraje y cierto desapego a la opinión ajena. Él percibió que el ser humano, en su esencia, no actúa siempre movido por la moral, sino por los intereses. Y quien entiende eso, comienza a ver el mundo con otros ojos. En El Príncipe, su obra más famosa, habla de virtud. Pero no de una virtud santa, romántica, pasiva. Habla de una virtud activa, estratégica, casi afilada como una cuchilla. Para Maquiavelo, ser virtuoso no era suficiente. Era necesario saber usar esa virtud como una herramienta de influencia. Un líder que fuera bueno pero ingenuo, estaba condenado a ser depuesto por el primer astuto que se cruzara en su camino. Eso vale para líderes, pero también vale para nosotros, en el día a día. El colega que sabe manipular bien el entorno, incluso sin tanto talento, muchas veces asciende más rápido que aquel que solo entrega resultados. Maquiavelo entendía que el juego del poder se juega con cálculo. Y mira, eso no es sinónimo de malicia o frialdad. Es sinónimo de conciencia. La persona que actúa por impulso, sin medir el impacto, es como alguien que juega ajedrez sin pensar en el próximo movimiento. Va a perder. En cambio, quien aprende a observar, interpretar, esperar el momento adecuado, ese sí empieza a jugar de verdad. Y lo mejor, sin necesidad de corromperse. Porque la cuestión no es dejar de ser bueno, es dejar de ser predecible y manipulable. Y si esa estrategia se aplicara en lo cotidiano, ¿cuánto cambiaría? Imagina a una persona que, en lugar de aceptar todo en silencio, elige dónde y cuándo actuar. Que sabe posicionarse, que no lo entrega todo de inmediato, que entiende cuándo retroceder y cuándo avanzar. Eso vale en relaciones, en negociaciones, en el trabajo. Por ejemplo, en lugar de pedir algo por impulso, espera el momento adecuado, prepara el terreno, entiende la motivación del otro. ¿Resultado? La posibilidad de ser escuchado y respetado aumenta enormemente. Y aquí entra un punto crucial. Estrategia no es manipulación. Es inteligencia emocional. Es autoconocimiento. Maquiavelo no decía que fuéramos fríos o falsos, decía que no fuéramos ingenuos. Existe una diferencia entre ser auténtico y ser inocente. Ser sincero con el mundo no significa ser tan transparente como para volverse vulnerable. Existe un equilibrio, y es poderoso. Quien aprende a medir sus palabras, sus acciones, su timín, transforma su propia vida en un tablero donde, finalmente, comienza a tener voz. Maquiavelo también hablaba mucho sobre la suerte. Pero para él, la suerte solo favorece a quien está preparado. No sirve de nada estar en el lugar correcto, en el momento correcto, si no tienes la estructura para aprovechar la oportunidad. Es como esperar que suba la marea, pero no haber aprendido a nadar. Y ahí entra el papel de la estrategia. Te fortalece, te prepara. Te hace menos rehén del azar y más protagonista de tu propia historia. Y cuando eso sucede, el juego empieza a cambiar. El poder, entonces, no es solo para los grandes gobernantes o jefes de Estado. Está en las pequeñas decisiones, en las interacciones simples, en las charlas de pasillo. Está en la manera en que entras a una sala, en cómo miras a los ojos, en saber qué callar y qué decir. Está, sobre todo, en la forma en que te posicionas en el mundo. Porque quien no elige su propio lugar, termina aceptando cualquier otro. Y Maquiavelo ya lo sabía hace más de 500 años. Pero si la forma en que los demás te perciben influye tanto en los resultados que cosechas, ¿qué crees que ven los otros cuando te miran? La máscara invisible. Cómo te ven importa más que quién eres. No siempre el más sabio es el más escuchado. No siempre el más justo es el más seguido. Y, de forma dolorosa, no siempre el más bondadoso es el más respetado. La realidad funciona con filtros, y uno de los más poderosos es el de la percepción. El mundo no ve tu esencia en una primera mirada. Ve lo que proyectas. Y eso lo cambia todo. Aquel que parece seguro, aunque no sea el más preparado, atrae atención. Mientras que el que duda, aunque sea brillante por dentro,
termina siendo ignorado. ¿Es eso injusto? Sin duda. Pero justamente por eso necesita ser entendido con urgencia. Porque puede ser una joya, pero si pareces vidrio, te tratarán como algo desechable. Imagina una situación simple. Dos personas van a pedir un aumento en el trabajo. Una entra cabizbaja, habla en voz baja, justifica cada palabra como si estuviera cometiendo un crimen. La otra entra con postura firme, habla con claridad, mira a los ojos, agradece el tiempo del jefe y expone sus resultados. Aunque la primera tenga más méritos, su posibilidad de conseguir lo que quiere es menor. ¿Por qué? Porque no proyectó seguridad. Parecía suplicar, mientras que la otra parecía negociar. Y el mundo respeta a quien conoce su propio valor, o al menos, a quien transmite que lo conoce. Esa diferencia se construye en los detalles, en la manera en que caminas, en cómo entras a un lugar, en el silencio entre una frase y otra. Las personas seguras de sí mismas no tienen prisa por explicarse. No se atropellan con las palabras. Saben que la presencia es tan poderosa como el contenido. ¿Quieres un ejercicio práctico? En tu próxima reunión, entra de forma más consciente. Respira antes de hablar. Habla despacio. Mira a quien esté contigo. No es teatro, es autocontrol. Y el autocontrol comunica poder. Y aquí está uno de los mayores errores de las personas buenas. Creer que basta con hacer lo correcto. Creen que el mundo va a reconocer su intención. Que la justicia llegará naturalmente. Pero el mundo no lee corazones. El mundo lee señales. Y si tus señales dicen soy frágil, así te van a tratar. Un ejemplo real. Una mujer amable, educada, competente, pero que sonríe demasiado en situaciones serias. Baja la cabeza cuando la confrontan y siempre empieza las frases con perdón, pero ¿sabes qué pasa? Se convierte en un blanco fácil. No por lo que es, sino por cómo se presenta. Es duro decirlo, pero es necesario. Tú enseñas a los demás cómo deben tratarte. Y eso no sucede por tu currículum, ni por tus valores, sino por la forma en que te posicionas. Y el posicionamiento comienza en el cuerpo. Pasa por el tono de voz y termina en la elección de las palabras. Si transmites que siempre estás disponible, siempre flexible, siempre dispuesto a ceder, las personas van a abusar de eso. No porque sean malas, sino porque aprendieron que tú lo permites. Y cuando permites algo repetidamente, se convierte en norma. Ahora imagina lo contrario. Alguien que también es amable, también es competente, pero que tiene límites muy bien definidos. Alguien que escucha con atención, pero responde con firmeza. Que ayuda, pero sabe decir no con elegancia. Esa persona no necesita gritar. No necesita pelear. Su presencia ya comunica que no se juega con su integridad. Y esa es la diferencia entre ser querido y ser respetado. Entre ser útil y ser esencial. Y eso, mi amigo, mi amiga, cambia toda la vida. No se trata de fingir ser alguien que no eres. Se trata de alinear lo que sientes con lo que transmites. A veces, el corazón está fuerte, pero la postura está débil. A veces, la intención es clara, pero el tono confunde. Y el resultado es una distorsión de tu imagen. ¿Quién no ha escuchado un vaya, no imaginaba que pensaras así? Eso pasa cuando tu expresión no acompaña a tu esencia. El autoconocimiento necesita traducirse en comunicación clara. Y no te engañes. El mundo presta más atención a cómo lo dices que a lo que dices. De hecho, existe un fenómeno curioso, el efecto halo. Si transmites confianza en el primer contacto, las personas tienden a ver todas tus acciones bajo esa luz positiva. Es como si la primera impresión pintara el resto. Y eso vale tanto hacia arriba como hacia abajo. Transmitir debilidad desde el inicio puede poner un filtro de duda difícil de quitar después. Por eso, el juego de la percepción es tan estratégico como cualquier plan de acción. Y muchas veces, cambiar el resultado de tu vida no exige cambiar quién eres, solo ajustar cómo eres percibido. Ahora imagina que, en lugar de explicarte demasiado, comenzaras a dejar que el silencio formara parte de la conversación. Y si, en lugar de contar todo sobre ti, comenzaras a dejar pistas y permitieras que los demás quisieran saber más. Silencio, misterio y respeto. Hablar es fácil.
Lo difícil es saber cuándo no hablar. Y más raro aún es comprender el poder que existe en el silencio. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, quien domina el silencio se vuelve una excepción. Y, por eso mismo, se destaca. Hay un aura casi magnética en las personas que hablan menos y observan más. Generan curiosidad. Y, más importante, generan respeto. Porque el misterio bien dosificado no aleja, atrae. Hace que los demás se pregunten qué piensas, qué sabes, qué estás viendo tú que nadie más ve. La verdad es que el mundo está demasiado ruidoso. Todos tienen una opinión, todos quieren decir algo, todos quieren ser validados. Pero los que realmente tienen poder, saben cuándo callar. ¿Conoces a ese colega del que nunca puedes predecir lo que va a decir? Aquel que no habla mucho, pero cuando lo hace, todos se detienen a escuchar. Exacto. Él entendió algo que la mayoría aún no ha percibido. Cuanto más predecible eres, menos impacto tienes. Y el silencio es el mayor antídoto contra la previsibilidad. No confundas silencio con debilidad. Al contrario. El silencio correcto, en el momento justo, es un acto de dominio absoluto sobre uno mismo. Es como si dijeras, no necesito convencerte. Estoy cómodo con mi verdad. Y eso, entre líneas, se lee como seguridad. Un ejemplo práctico. En una discusión, mientras todos se exaltan, quien permanece en calma y dice solo lo necesario, sin perderse emocionalmente, asume automáticamente el control de la situación. Porque el silencio ahí no es omisión, es elección. El misterio, a su vez, no es un juego de manipulación. Es una forma de protección. Quien se entrega por completo desde el principio corre el riesgo de ser interpretado superficialmente. El ser humano valora lo que necesita conquistar, descifrar, alcanzar poco a poco. Por eso algunas personas, aunque sean abiertas y honestas, mantienen cierta reserva. Entienden que no todo pensamiento necesita ser compartido. Que no toda emoción debe volverse exposición. Y que guardar un poco de sí es preservar lo más valioso que tienen, su individualidad. En la práctica, esto se traduce en actitudes simples. Evitar dar explicaciones innecesarias. Saber cuando una respuesta corta es más poderosa que un discurso largo. Resistir el impulso de justificar todo. A veces, el ¿por qué hiciste eso? Puede responderse con una leve sonrisa y un era necesario. No estás siendo arrogante, simplemente estás comunicándote como alguien que elige lo que expone. Y esa elección cambia el juego de la percepción. Transforma duda en presencia. Curiosidad en atención. Otra cosa, mantener el misterio no significa ser distante o frío. Significa dejar espacio para que el otro te descubra poco a poco. Es crear capas en tu personalidad. Es hacer que tus acciones hablen más que tus palabras. Y, sobre todo, es dejar un margen para la duda, porque la duda bien construida te da poder. ¿Un ejemplo? La próxima vez que quieras ser escuchado, habla menos. Usa pausas. Deja un silencio después de la frase. Observa el impacto. Te darás cuenta, el silencio tiene eco. Y muchas veces, grita más que cualquier palabra. Existe un poder secreto en ser difícil de descifrar. No inaccesible, pero sí impredecible. Las personas que no se revelan por completo generan cierto malestar en quienes están acostumbrados a controlar todo. Y ese malestar genera respeto. Porque, instintivamente, percibimos que alguien que controla lo que dice probablemente también controla lo que piensa. Y esa autoconciencia impone límites. Crea fronteras invisibles que el otro percibe, aunque no las entienda. Y las fronteras, cuando están bien puestas, son sinónimo de fuerza silenciosa. Pero ¿y si ese silencio fuera más que una estrategia? ¿Y si fuera, en realidad, un código antiguo, un lenguaje secreto del poder que pocos han aprendido a leer? Carta de la mente pensante. Querido lector, ¿qué es la bondad sin discernimiento, sino un regalo entregado al lobo? La virtud, cuando es ingenua, se transforma en autoengaño. Por eso te escribo, no para que dejes de ser bueno, sino para que aprendas a ser bueno, sin ser devorado. Dime, en un mundo de máscaras y espadas, ¿tu bondad es escudo o sentencia? Responde esta carta en los comentarios. No como quien grita al viento, sino como quien entiende que el verdadero poder
está en el silencio. La mente pensante. Elige tu papel, pieza o jugador. Llega un momento en la vida en el que uno necesita detenerlo todo y hacerse una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estoy viviendo como protagonista o como un extra en mi propia historia? La mayoría de las personas buenas, generosas y conscientes viven sin darse cuenta de que solo están ocupando el espacio que otros les permitieron. Siguen el flujo, ceden, se adaptan, apagan partes de sí mismas para encajar en entornos que nunca fueron diseñados para ellas. Y lo peor, lo hacen creyendo que están actuando correctamente. Pero hay una gran diferencia entre ser una buena persona y ser una persona que se ha olvidado de sí misma. El mundo no da lugar a quien se disculpa por existir. Y esa es una verdad amarga, pero liberadora. O entras con postura y conciencia, o terminarás bailando al ritmo de alguien que ni siquiera se preocupa por ti. ¿Conoces esa sensación de ser siempre el último en la fila? ¿De no ser tomado en serio? ¿De tener que demostrar constantemente que mereces respeto? No es casualidad. Nace de una posición inconsciente, esa que te enseñó que si eres lo suficientemente amable, los demás lo reconocerán. Pero la vida real no es un aula. Es un campo de influencia. Y en él, o juegas, o te juegan. El jugador de la vida no es quien manipula, engaña o pasa por encima. Eso es caricatura. Jugador, en el sentido filosófico, es quien conoce el juego que está jugando. Quien estudia el terreno antes de dar un paso. Quien observa al otro sin prisa. Quien conoce el valor del silencio y la fuerza de la presencia. Ser jugador es actuar con intención. Es transformar cada gesto en una elección consciente. Es tener claridad de dónde empieza y dónde termina. Y lo más importante, es saber que ser bueno no significa sacrificarse todo el tiempo. Ser bueno, de verdad, es saber cuándo retroceder, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo salir de escena. Piensa en cuántas situaciones viviste donde tu voz fue ignorada. Donde aceptaste menos de lo que merecías. Donde tuviste miedo de decir no y, por eso, cargaste con el peso de decir sí por obligación. Eso no es generosidad, es autonegligencia. Y eso duele. Duele en silencio. Empieza con el cansancio emocional, pasa por la baja autoestima y termina en la sensación de invisibilidad. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar. En cualquier momento. Con una decisión. La decisión de que, a partir de ahora, ya no actuarás por culpa o por necesidad de agradar, sino por respeto propio. Empieza poco a poco. No necesitas volcar la mesa de una vez. Pero practica. En tu próxima conversación difícil, mantén la mirada. No te disculpes por expresar tu opinión. Respeta tu tiempo. No aceptes invitaciones que te hacen daño. Deja de justificarte con quien no merece conocer tus motivos. Estas pequeñas actitudes, en el día a día, crean una nueva identidad, la del jugador que no necesita imponerse con gritos, porque ya impone presencia con calma. Esa identidad no grita, no se defiende, simplemente existe con tanta solidez, que el mundo aprende a recalcular su ruta alrededor de ella. Ser un jugador también significa asumir el propio guión. Y eso asusta, porque es más fácil culpar al mundo, a las personas, a la sociedad. Es más cómodo creer que no tenemos elección. Pero sí la tenemos. Cada no que tragas, cada sí que ofreces sin querer, enseña a los demás cómo deben tratarte. Esa responsabilidad puede parecer pesada al principio, pero es liberadora al final. Porque cuando entiendes que tienes poder, incluso si aún no sabes cómo usarlo, ya comienzas a cambiar tu postura. Y la postura lo cambia todo. Y sí, lo notarán. Dirán que estás diferente. Que estás más seco, más distante, más frío. Pero lo que realmente quieren decir es, dejaste de ser fácil. Y fácil, en este mundo, casi siempre se vuelve sinónimo de demasiado disponible, demasiado permisivo, demasiado frágil. No estás siendo frío. Estás aprendiendo a protegerte. No estás siendo distante. Estás aprendiendo a posicionarte. Y quienes se beneficiaban de tu fragilidad emocional, sí, lo van a notar. Intentarán devolverte al molde. Pero ya no encajas. Porque ahora te conoces. Y quien se conoce, se niega a perderse por complacer. Por eso,
Si este camino hasta aquí tuvo sentido para ti, te invito a marcar este momento con una frase. Una clave. Un sello de transformación. Escribe en los comentarios, el poder está en el silencio. Quien escriba eso, sabré, es alguien que no solo escuchó, sino que ha empezado a practicar. Que entendió que el mundo no se adaptará a su bondad. Y que, por eso, ella necesita ser estratégica. Que entendió que el respeto no se pide. Se construye. Se comunica. Se protege. Y se impone, con la elegancia de quien conoce su propio valor. Y si este contenido realmente te tocó, si te hizo ver el mundo, y a ti mismo, con más claridad, entonces suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo. Desde ahora, ya no eres solo una pieza que se deja mover. Empiezas a convertirte en el jugador. Aquel que entiende las reglas, pero también sabe cuáles merece romper. Porque la filosofía, bien aplicada, no es solo para pensar. Es para vivir con más conciencia, más presencia y más poder. ¿Te das cuenta de cómo muchas veces ser demasiado bueno puede ponernos en situaciones donde somos usados, manipulados e incluso perdemos el control de nuestra propia vida? Maquiavelo ya nos lo advertía, y entender esto es el primer paso para tomar las riendas de nuestro destino. Pero ahora dime, ¿de qué sirve abrir los ojos al mundo que nos rodea, si por dentro seguimos perdidos, sin dirección? ¿Y si te dijera que tal vez el problema nunca fue la pereza, sino la falta de claridad sobre el camino que realmente quieres seguir? Si sientes que estás listo para entender esto a un nivel más profundo, aquí en la pantalla final te dejo un vídeo donde hablamos sobre por qué no eres perezoso, solo estás sin dirección, y cómo cambiar eso puede transformar tu vida. Ve allá, sigue en este camino con nosotros. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.